Hoy vamos a hablar acerca de la partida doble y la ecuación patrimonial. Es importante señalar que la partida doble es el método más utilizado en la contabilidad actualmente. Este método se utiliza para poder registrar las operaciones contables, es decir, para poder hacer los asientos y registros contables. Este método representa que cada vez que yo realice un registro contable, que yo registre un asiento contable, por lo menos tengo que afectar dos cuentas. Una cuenta con movimiento debe o débito y otra cuenta movimiento crédito. Es decir, que por lo menos en cada asiento contable debo afectar dos cuentas, la cual una tiene que ir en el debe y otra tiene que ir en el haber. Este método de la partida doble permite que exista un equilibrio o una igualdad en la contabilidad. Es decir, los mismos valores o la sumatoria total del lado débito tiene que ser igual a la sumatoria total del lado crédito. En otras palabras, los registros contables que se realicen a través del método de la partida doble siempre deben dar sumas iguales. Pero para que nos dé siempre sumas iguales, es importante que nosotros identifiquemos los movimientos contables de cada cuenta. Es decir, cuando se dice cuál es el movimiento contable de una cuenta o de un elemento de los estados financieros, significa dónde aumenta y dónde disminuye. Cuando una cuenta aumenta, se va a afectar ese lado por el cual esta cuenta va a permitir un aumento en su saldo. Y cuando una cuenta disminuye, ese valor va a disminuir en el lado contrario y va a proceder que esa cuenta, su valor o su saldo disminuya. Por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos los movimientos contables. Aprendernos los movimientos contables de cada cuenta va a permitir que tengamos una base importante para poder entender contabilidad sin ningún tipo de problema. Aquí les voy a enseñar un método sencillo para aprender contabilidad, o mejor, para aprender los movimientos contables de cada cuenta. Nosotros tenemos 6 cuentas contables. Uno activo, dos pasivos, tres patrimonio, cuatro ingresos, cinco gastos y seis costos. De estas 6 cuentas, 3 aumentan en el debe y 3 aumentan en el haber. Cuando una cuenta aumenta en el debe, significa que tiene que disminuir en el haber. Y si una cuenta aumenta en el haber, significa que esa cuenta disminuye en el debe. Otro dato importante, débito no significa bueno, crédito no significa malo. O debe no significa bueno, haber no significa malo. Son simplemente movimientos contables. Estos movimientos contables nos permite tener siempre sumas iguales, porque cada vez que yo registre un asiento contable, voy a afectar una cuenta en el debe y otra cuenta en el haber. Es importante que aprendamos eso. Debe o débito no significa bueno, haber o crédito no significa malo. Son simplemente movimientos contables. Una forma sencilla de aprendernos los movimientos es separar las 6 cuentas en dos grupos. Las cuentas que aumentan en el débito son activo, gastos y costos. Es decir, uno activo aumenta en el débito, disminuye en el haber. 5, que representa la cuenta de gasto, aumenta en el debe, disminuye en el haber. Y 6, que representa la cuenta de costo, aumenta en el debe y disminuye en el haber o en el crédito. Mientras que las cuentas que aumentan en el crédito y disminuyen en el débito están en orden. 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos. Las cuentas de pasivo aumentan en el haber o en el crédito, disminuyen en el debe. La cuenta de patrimonio aumentan en el crédito o en el haber y disminuyen en el débito. Y las cuentas de ingreso aumentan en el crédito o en el haber y disminuyen en el debe. Luego de esto es importante también
hacer unos ejemplos para que nos quede mucho más claro. Aquí tenemos tres ejemplos sencillos, pero que seguro nos van a permitir aprender mucho más rápido el concepto de la partida doble. Aquí podemos ver ejemplo número uno. El socio aporta 15 millones de pesos en efectivo para constituir la empresa ABC Cook SAS. Como podemos observar, si el socio aporta 15 millones de pesos en efectivo, ese efectivo ingresa a la cuenta de caja. La cuenta de caja es una cuenta de activo y como estoy recibiendo el dinero, mi cuenta de caja o mi cuenta de activo está aumentando. El activo aumenta por el lado débito y por valor de 15 millones de pesos. Como son aportes de uno de los socios, este aporte incrementa el patrimonio porque los aportes van al patrimonio. El patrimonio, que es una cuenta del código 3, aumenta por el lado crédito. Y como el socio está aportando dinero para la sociedad, aumenta el patrimonio por 15 millones en el lado crédito. El segundo ejemplo, el Banco de Occidente nos otorga un préstamo por valor de 20 millones de pesos y lo transfiere a nuestra cuenta de ahorro. Como podemos observar, nosotros recibimos un dinero a nuestra cuenta de ahorro. Como recibimos el dinero, el saldo de nuestra cuenta de ahorro, que es una cuenta de activo, va a aumentar. El activo aumenta por el lado débito. Por consiguiente, los 20 millones que yo recibo de la transferencia, lo llevo al débito por 20 millones de pesos en una cuenta de activo. Pero ¿por qué se produce este ingreso de dinero? Se produce porque el Banco de Occidente nos otorgó un préstamo. Como esa plata no proviene de un préstamo, ese préstamo se supone que tenemos que pagarlo. Como representa una cuenta por pagar, significa que es una obligación o es una deuda. Y como es una deuda, los pasivos representan todas las obligaciones que tenemos. Es decir, que yo tengo que registrar en la 2105 un pasivo por deudas a entidades financieras por valor de 20 millones de pesos. Como el pasivo está aumentando, el pasivo aumenta por el lado crédito. Por consiguiente, en los 20 millones del préstamo y que aumenta mi cuenta por pagar, lo llevamos al haber. Y por último, tenemos una compra de mercancía por valor de 20 millones de pesos. Cancelamos el 50% a crédito y 50% mediante transferencia electrónica de la cuenta corriente. Como estamos comprando mercancías para vender, eso representa un inventario. El inventario son activos y como está ingresando mercancías a mi almacén o a mi empresa o a mi bodega, el activo está aumentando. Como el activo aumenta, aumenta la mercancía para vender por el lado débito por valor de 20 millones de pesos. Ahora viene cómo lo vamos a cancelar. El ejercicio dice que vamos a cancelar el 50% mediante transferencia electrónica desde la cuenta corriente. La cuenta corriente es el saldo de mi cuenta bancaria que tengo en X banco. Como yo estoy pagando el 50%, que son 10 millones, si estoy pagando, ¿qué ocurre con mi saldo en la cuenta bancaria? Disminuye. Y como el saldo en la cuenta bancaria disminuye y es una cuenta de activo, recordemos que el activo disminuye por el lado crédito. Y luego dice que vamos a cancelar el 50% a crédito, es decir, que no lo vamos a pagar enseguida, sino que lo vamos a quedar debiendo. Vamos a deber ese dinero. Como es una deuda, es una obligación y esta deuda está aumentando, la deuda son los pasivos. Y como está aumentando mi pasivo, el pasivo aumenta por el crédito por valor del 50% pendiente, es decir, los 10 millones de pesos restantes. Y como podemos observar, en todos los registros tenemos sumas iguales. Ahora hablemos de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la relación matemática que nos permite comparar activos
con pasivos y el patrimonio de la empresa. La ecuación patrimonial es una fórmula matemática, una fórmula o una ecuación que tiene tres variables y conociendo dos de estas variables podemos determinar la tercera. La ecuación patrimonial tiene tres fórmulas. Patrimonio igual al activo menos pasivos. El activo igual al pasivo más patrimonio y el patrimonio es igual al activo menos pasivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la primera fórmula que dice patrimonio es igual al activo menos pasivo, representa que si yo totalizo todos mis activos y el total de mis activos se lo resto al total de mi pasivo, esta resta me tiene que dar igual al total de patrimonio, porque recordemos que en la contabilidad todo me tiene que dar sumas iguales. Vamos a observar los siguientes ejemplos. Aquí tenemos el total de activo 50 millones, total de pasivo 30 millones y total de patrimonio 20 millones. Y aquí tenemos las tres fórmulas. Vamos a hacer una por una. Patrimonio es igual al activo menos pasivo. Si yo resto total activo menos el total pasivo, esto va a ser igual a 20 millones de pesos, que es igual al valor que tenemos en el total de patrimonio. ¿Sí? La segunda fórmula, el activo es igual a la suma del pasivo más patrimonio. Si yo sumo el total de pasivo más el total de patrimonio, me da igual a los 50 millones del total de activo. Y por último, si yo a mis activos le resto el pasivo, me da igual a mi patrimonio como en la primera fórmula. ¿Ok? Entonces, muchachos, espero que esto les quede claro porque es fundamental para aprender las bases de la contabilidad.